Aliona llegó a Tomesk en agosto, con su certificado en las manos y el deseo de dejarse atrapar por esta hermosa ciudad a orillas del río Tom en la cabeza. De ninguna manera quería volver a su ciudad natal, construida sobre las vías del tren. La niña tenía metas de largo alcance, que se alineaban vívidamente en su mente, iluminando toda su trayectoria vital con esperanzas de un futuro feliz. En sus sueños, no caminaba por esas aceras rotas ni viajaba en minibuses llenos de gente maloliente. Su sueño era concreto, un Porsche negro. Aliona tenía un aspecto excepcional y brillante, era la única y mimada hija de padres ricos que no escatimaban en educación y apariencia de su hija, y el hecho de que los hombres se fijaran en ella allá donde estuviera, la chica se dio cuenta hace tiempo, cuando tenía 14 años. Había innumerables caballeros a su alrededor, ofreciéndole la mano y el corazón, incluso había ricos ejemplares para la población local, pero Aliona no tenía ninguna prisa por casarse. Soñaba con venderse más caro, convertirse en princesa o reina de algún reino, pero de ninguna manera ser sirvienta de un hombre corriente con un sueldo estable y escaso. Consiguió entrar en la universidad en la Facultad de Económicas con facilidad, para ello llevaba consigo la cantidad de dinero necesaria preparada por sus padres. Sus cariñosos antepasados también le pagaron una habitación de alquiler en el centro, y a Aliona solo le quedaba una cosa por hacer: encontrar una víctima. Tenía que encontrar a un hombre rico y atraerlo a las redes del amor matrimonial. Era fácil llamar la atención de los poderosos, se ofrecían para conocerse a menudo en los supermercados, en la parada del autobús y en distintos lugares de la ciudad, pero no era lo que la chica necesitaba. Las citas en el autobús o en la parada las rechazaba por completo, rechazando a los admiradores a la primera palabra de su dirección, pero las tiendas, los supermercados, los teatros, los museos, las exposiciones y los cines le iban mejor. La primera captura fue en la 10ª cita. Un hombre 15 años mayor que Aliona, adinerado, con su propio negocio, que incluía varias estaciones de servicio en la ciudad. Se conocieron en una exposición de unos cuadros extraños, cuyo significado la chica no iba a entender, paseando lentamente y sola entre los objetos expuestos, mostrando su vivo interés y su actitud pensativa. Paul fue uno de los patrocinadores del evento, ayudando a su amigo a mostrarse al mundo. Tampoco entendía nada de pintura, pues había venido a apoyar a su compañero. Reconoció a la hermosa chica de ojos llameantes, pelo largo y suelto y pechos turgentes, en los que destacaba claramente su escote. Tras la primera conversación cortés, la chica quedó con Paul en un acogedor restaurante del Paseo Marítimo, después de haberlo averiguado todo sobre él en internet, y al cabo de un tiempo tuvieron otra cita de carácter más íntimo. Parecía que estaba hecho para Aliona y que uno podía tranquilizarse, pero no. El hombre resultó estar casado y el papel de reina a su lado lo ocupó con acento agudo otra dama, y solo unos años mayor que la chica. Como Paul se comportaba de forma más parecida al personaje de sus sueños, invirtiendo en la dama y haciéndole regalos caros, ella decidió dejarlo, continuando su búsqueda. Tanto más cuanto que el hombre no interfería en absoluto con ella. Se veían 2 veces por semana, como si fuera un horario, y 2 veces al mes se llevaba a la chica de paseo al teatro, al cine o a una exposición, rindiendo homenaje a los caprichos femeninos. Un horario tan claro permitía a la chica planificar su vida y seguir buscando a su héroe. Al cabo de un rato se pescó el segundo pez gordo. El caso fue en una sala de billar, donde Aliona acudía periódicamente a mostrar su incapacidad para jugar, de modo que algún hombre interesado pudiera sentirse más listo y experimentado enseñando a la chica los fundamentos del juego. Jenna se dedicaba al negocio de la restauración, trabajaba día y noche, el tiempo libre era escaso, pero a sus 50 años, deseaba apasionadamente sentirse como un héroe de novela por una dama tan guapa.
Su relación se desarrolló rápidamente y al cabo de un tiempo la chica tuvo un segundo admirador que reclamó su tiempo y su belleza. Jenna también estaba casada, lo que al principio disgustó a la chica, pero más tarde, tras reflexionar sobre la frase, "Más vale teta en mano que grulla en el cielo", decidió dejarlo todo como estaba. Tanto más cuanto que Jenna, gracias a su apretada agenda, se adaptaba perfectamente a los horarios de Aliona, nunca llegaba de improviso y le informaba de la cita con antelación, ya que llevaba un cuaderno en el que todo estaba claramente detallado al minuto. Poco a poco, la chica se metió tanto en el papel de ama que quiso dejarlo todo como estaba durante mucho tiempo. Alena no quería ir a trabajar en absoluto, como sus compañeras, levantándose temprano y esforzándose por hacer algunas tareas. La universidad se abandonó después de un tiempo, ya que la chica no tenía ningún deseo de estudiar. Le gustaba pasar el tiempo en salones de belleza, proporcionando a sus hombres un hermoso cuerpo que utilizar. Una vida así convenía a todos, a los padres, que tenían la ilusión de que su hija pronto recibiría educación como financiera, a los hombres, que obtenían gran placer del diálogo con una joven y a la propia Aliona, que no se preocupaba de nada, excepto de una cosa: complacer a los hombres. Su cerebro funcionaba a la perfección, combinando a los dos de tal manera que ninguno de los dos sabía el uno del otro. Ya estaba en condiciones de dar consejos a otras chicas sobre cómo vivir felices para siempre. Por supuesto, surgieron situaciones insólitas. Por ejemplo, una vez Jenna se enteró de que Aliona había cenado con otro hombre en un restaurante, de lo que la chica salió fácilmente contando la inesperada llegada de su padre a la ciudad. En otra ocasión, Pavel decidió llegar a una hora intempestiva. Ya estaba subiendo las escaleras cuando Aliona pensó frenéticamente qué decir al huésped no invitado. La historia perfecta era que tenía una amiga de visita y no quería que Pavel la viera porque estaba terriblemente celosa. La historia con su amiga siempre había sido eficaz. Alena organizaba escenas de celos una vez al mes por decencia, y lo más importante era que entendía la regla de que para no ser culpada, tenía que atacar primero y montar un escándalo. Alena estaba orgullosa de su naturaleza calculadora y valiente, que le permitía correr semejante riesgo. Como la delincuente más reflexiva, no compartía los hechos de su vida personal con las amigas curiosas que querían conocer todas las sutilezas de su relación con un hombre, y se los contaba, pero la imagen del caballero era colectiva, no conllevaba ninguna información precisa. Aliona consiguió irse de vacaciones con sus hombres favoritos. Con Jenna visitó Israel, y con Pavel, Grecia. En el momento de partir, la chica avisó al otro de que se iba de vacaciones con sus padres. Ninguno de los dos planeaba conocer a sus padres, lo que le pareció bien a la chica. Todo iba como el aceite, pero al cabo de un año de semejante vida hubo una fuerza mayor que la sacó de la rutina durante un tiempo. Todo iba bien. Aliona engañaba a los hombres, que a su vez engañaban a sus esposas. Además, sus padres también estaban en esta cadena de mentiras. También mentía a sus amigas, o más bien no les mentía, simplemente no les decía la verdad. Su esquema funcionaba como un reloj, organizando a todos los de la lista de reuniones según un plan conveniente para Aliona. Pero un día todo empezó a ir mal, alterando el ritmo habitual de la vida de Aliona. La chica visitó a sus padres, la echaban de menos, soñando con escuchar los hechos acerca de sus exitosos estudios. Tal información era necesaria para no sentirse peor en el círculo de amigos, y escuchar a la jactancia acerca de quién y dónde su descendencia había empujado a su descendencia, para decir valientemente que su chica estaba en la mejor universidad de Tomesk. Al padre de Aliona le gustaba presumir más de los logros de su hija, directamente relacionados con la situación económica de la familia, con lo que se hacía pasar por un hombre rico y de éxito.
Se aseguraba de informar en su compañía cuando su hija se iba de vacaciones al extranjero, dejando caer sin querer una frase entre medias sobre qué tipo de abrigo de piel le había comprado y cuánto dinero gastaba en Aliona. En el momento del ingreso, el padre se sintió orgulloso de la niña, regocijándose de su propia solvencia. Aliona no se atrevía a confesar a sus padres que había abandonado los estudios porque le daba pereza ir a clase. En caso de que se revele la mentira, dejaran de darle una gran cantidad de dinero para su educación y gastos de manutención, pero no podrá vivir sin ellos. La chica estaba acostumbrada a los salones de belleza, los restaurantes caros y las compras constantes. Vivía en el cuento de hadas que había visualizado durante tanto tiempo. Lo único que le faltaba era un coche, en lo que había estado trabajando últimamente, insinuando constantemente a sus cuidadores lo que tanto deseaba. Aliona no iba a renunciar a todo. Vivió en casa de sus padres durante un mes, decidió tomar unas vacaciones, dejar que los hombres la echan de menos, es útil. Era un caluroso mes de julio y la chica salía a restaurantes, donde se reunía con sus amigos y compañeros de clase. A menudo pagaba ella misma, alardeando de los anillos que llevaba en los brazos, el collar que le colgaba del cuello y el caro bolso que sus compañeras solo habían visto en los anuncios. Le gustaba sentir envidia, se bañaba en halagos y miradas de admiración de sus compañeros, cada uno de los cuales soñaba con estar en su lugar. Naturalmente, guardaba silencio sobre los matices de su vida. Una mañana, su madre le pidió que corriera a la panadería para llevar allí unos deliciosos y frescos croissants, y Aliona salió sin maquillar y maquillada, solo en chándal para cumplir la petición de su madre. El sol brillaba, intentando atravesar las nubes que rodeaban el cielo en tropel. Fuera hacía fresco y olía a la lluvia que había lloviznado durante la noche. Leyó en voz alta su lista de deseos para esta mañana a la dependienta, mirando fijamente un trozo de tarta en un plato del escaparate. Aliona temía permitirse tales libertades, por miedo a arruinar su figura y perder su atractivo, lo que podría costarle todo lo que tenía. La voz a su lado ordenó esta misma pieza, privándola de sus sueños. Aliona levantó la cabeza para mirar a los ojos de aquel patán, descubriendo con sorpresa que a su lado estaba la vecina Dinka, con la que de niñas iban a menudo a la escuela. Los jóvenes, tras reconocerse, anunciaron su encuentro con un fuerte grito, de modo que los demás compradores empezaron a volverse involuntariamente hacia ellos, preguntándose qué pasaba. Hacía varios años que no se veían. Dima era 2 cursos mayor que él y, tras terminar la escuela, se trasladó a Peter, donde consiguió entrar en una escuela de aviación, que era su sueño desde muy joven. Dinka, feliz y contento, le contó su vida con tanto entusiasmo que, por un momento, cuando le preguntó a Aliona por sus asuntos, ella se preguntó si debía mentirle como todo el mundo. Pero al cabo de unos segundos le dijo que pronto sería economista, que vivía bien, que trabajaba a tiempo parcial como modelo en una agencia de moda de Tomesk. Los jóvenes acuerdan dar un paseo por la tarde para socializar y pasar tiempo juntos. Se reúnen en un banco del parque, donde deciden ir a un café. Dima era muy diferente de Jena y Pavel. En su discurso y sus gestos no había tanto patetismo y ponces, a los que ella se había acostumbrado últimamente. El joven chispeaba vitalidad y entusiasmo, y ella quería escucharle siempre. Pidió un trozo de tarta para la chica de la cafetería, tras haberse fijado esa mañana en la panadería cómo la miraba. Y sorprendentemente consiguió convencerla para que se lo comiera con una frase: «La vida se acabará y nunca la probarás». No hubo mención alguna al dinero en las palabras de Dima, nunca había soñado con ello, tenía otros pensamientos interesantes en la cabeza, lejos de Alena.
Hablaba con entusiasmo de su último viaje al Cáucaso, donde había podido escalar las montañas, de su grandeza, de la sensación que le invade a una persona que ha escalado una montaña. Dima dijo que era imposible conquistar montañas, y me habló de un hombre que había conocido en el Cáucaso. Se cayó a un desfiladero y permaneció allí durante algún tiempo, sobrevivió y lo rescataron. Pero el hombre no se rindió y volvió a escalar. ¿De qué estamos hablando? ¿De mí? ¿De ti? Dima la miró, esperando con interés la narración de la vida estudiantil. Aliona tuvo que componer sobre la brigada de voluntarios, de la que había oído hablar recientemente en los medios de comunicación. La chica contó una historia conmovedora sobre cómo buscaba a una chica en el bosque. Los jóvenes entablaron una relación muy estrecha y se encendió el fuego del amor. Un día, tumbada en brazos de su amante, se imaginó por un momento cómo sería la vida con Dima. Le encantaba despertarse en la misma cama que él, escuchar su arrulladora voz antes de dormir y oler el agradable aroma de su cuerpo. Olía a algo diferente, y el sexo era diferente, para nada como en la gran ciudad, por dinero. Ella quería estar cerca de él todo el tiempo. Su tormentoso romance duró 3 semanas, tras las cuales Dima se vio obligado a volver con Peter. Cuando se marchó, le hizo una oferta a Aliona para que se mudara con él a la ciudad y se trasladara allí a la universidad. La chica prometió pensárselo. Estaba sentada en el mismo banco donde había escuchado las historias de Dima sobre su vida no hacía tanto tiempo. Ya había viajado en avión a San Petersburgo, escribiendo un breve mensaje. He aterrizado, todo va bien. Decídete, te espero. ¿Qué hacer? Había que consultar a alguien, pero Aliona no estaba dispuesta a desentrañar toda la maraña de sus mentiras delante de alguien, pues se había acostumbrado a guardárselo todo para sí misma. Él la espera, ¿pero es ella? Sueña con otra imagen de chica de buen corazón que estudia economía con éxito, salva a gente en el voluntariado y sabe cocinar lasaña. Sí, esto último, ella también le mintió, cuando Dima le habló de las obras maestras de la cocina de su madre. ¿Sabrá decirle que todo lo que dice es mentira y que sabe decir la verdad? ¿Cómo es vivir honestamente? Ser esos tontos de rebajas que llevan una chaqueta de plumón durante 2 temporadas y sueñan con un abrigo de piel. Y en el otro lado de la balanza estaba él, ancho de hombros, alto, guapo, con un mechón de pelo y una sonrisa alegre, lleno de positividad y energía. Recordó la última vez que habían tenido sexo y el largo abrazo del que nunca había querido separarse. Se quedó tumbada pensando que le gustaría quedarse con él para siempre. Sonó el teléfono. Jare, has estado ahí mucho tiempo, estoy triste. He hecho un contrato favorable, estoy pensando en comprar el coche que tanto querías. Dima llamaba, escribía mensajes, tenía que contarle algo y no había más remedio que mentir. Le habló de su padre enfermo, de que no podía dejarle en ese momento, de que le iban a operar del corazón, de que la situación era muy grave y de que tenía que estar a su lado, pues el deber de una hija era lo primero y lo más importante. Los primeros días fueron duros hasta que vio la obra maestra que le había comprado Gennady. Un día la llamó y le ofreció mirar por la ventana, donde en la acera, con un lazo rojo, se alzaba un precioso Mercedes. Era tan bonito, negro y brillante que la mareó. Ahora venía a reunirse con sus amigas en su propio coche, aparcándolo cerca de uno de los restaurantes más caros. Cuando sacaba el pie del salón, ya preveía las exclamaciones envidiosas de sus amigas que la esperaban dentro. Le gustaba hacer publicidad tanto como a su padre. El coche se matriculó temporalmente a nombre de la suegra de Jenna, pero ésta aseguró inmediatamente que tales circunstancias no durarían mucho. Al cabo de unos meses, lo reharía todo para su bebé, prometió. Le dijo a Pavel que el vehículo era un regalo de su padre, porque no era propio de su hijo de sangre viajar en transporte público junto con la gente corriente.
Cuando Alena le contó esta noticia a su amante, lo tergiversó todo para que él siguiera siendo culpable. Le acusó de insolvencia, ya que ni siquiera podía comprarle un coche a su chica favorita. Ella tenía otros planes para Paul. Se imaginaba a sí misma como una empresaria de éxito con su propio negocio. En este sueño, no soñaba con hacer algo y trabajar, sino con anunciar con orgullo su elevado estatus a sus subpechos. Paul ya estaba siendo procesado en esta dirección, solo quedaba esperar. Era octubre, con sus hojas, sus fuertes lluvias y sus vientos fríos. Aliona no tenía prisa por salir de la cama a las 10 de la mañana, pues no tenía nada que hacer y sus hombres estaban ocupados con asuntos de trabajo, lo que le dejaba el día libre para relajarse. Llamaron a la puerta, en voz baja, como furtivamente, y luego un poco más fuerte, golpeando cada golpe con los huesos de los dedos, como si allí se encontrara una persona bastante meticulosa a la que le gustara el orden en todo, incluso en los golpes. Aliona pensó que se trataba otra vez de la loca vecina Raisa Ivanovna, que se había vuelto completamente loca de soledad y aporreaba la puerta ante cualquier nimiedad. Aunque no sonaba como golpear, le gustaba golpear con el puño. ¿Quién podría ser? Se acercó a la puerta, vio a una joven rubia a través de la mirilla y, aún somnolienta, hizo sonar la cerradura. Hola, soy de Gennady, mi nombre es Natalia. Me ha dicho que necesita cambiar el interior de su cocina. Soy un diseñador, vine a familiarizarme con la habitación y escuchar sus deseos. Alena, cogiendo el teléfono en la mano, quiso llamar al hombre cuyo nombre se mencionaba, pero la chica le convenció de que no le molestara, ya que estaba en una reunión. Según ella, Jenna quería venir él mismo a contarle la sorpresa, pero estaba ocupado con asuntos urgentes. También mencionó que él estaba pensando, su novia necesitaba algo nuevo para no aburrirse. La señora preguntó por los deseos de Aliona en cuanto a la decoración de la cocina, de qué color le gustaría que fueran las cortinas y quién era ella para Gennady Sizov. Natalia también se fijó en que había un Mercedes en la entrada, ¿era suyo por casualidad? Ella respondió orgullosa que era un regalo de su hombre favorito, Gennady. A la invitada se le quitó la cortesía y se abalanzó sobre la casera, agarrándose el pelo, gritando palabras muy distintas. Zorra, intentas robarme a mi hombre y conduces mi coche, cabrón. Ambas señoras cayeron al suelo, revolcándose, arañándose y gritando. La vecina detuvo la acción golpeando a la rubia en la espalda con su bastón. Ambas chicas se despertaron de la existencia animal que acababa de apoderarse de ellas. La invitada se levantó, sacudiéndose y ajustándose la ropa, prometió que no lo dejaría así, que borraría esa escoria de la faz de la tierra. Menos mal, se alegraba de tener el poder y el dinero para hacerlo. Para concluir, la muchacha le dio la espalda con orgullo, agitó su mata de pelo blanco y se marchó. Raisa Ivanovna cerró la puerta tras de sí y fue a poner la tetera para preparar una bebida refrescante y caliente para Aliona. Se sentó en el sofá y buscó temblorosa el número de Jenna. Ante el ataque de histeria de la mujer, dijo lo que Aliona estaba acostumbrada a oír. Jare, lo solucionaré todo, calmate, ahora estoy ocupada, hablaremos más tarde. Raisa Ivanovna se sentó junto a la muchacha en la cocina, y por primera vez Aliona no se sintió molesta por aquella mujer, sino incluso complacida. «Oh, qué pobre eres, moza». La anciana la miró sin desprecio, al contrario, compadeciéndose de la pobre mujer. Intentó decirle a la muchacha que el dinero no es lo principal en la vida, que hay muchos otros valores. Aliona se levantó de un salto, preguntando desafiante a la solitaria dama cuáles eran sus valores. Ella la miró y pronunció una sola palabra, amor. La joven y ambiciosa pensó que aquella señora deliraba, ¿quién la ama? Raisa Ivanovna le contó a la simpática muchacha tomando una taza de té que había vivido una vida parecida a la suya.
Se casó con un hombre rico y maduro porque ella también quería llevar ropa bonita y conducir un coche caro, solo que la vida ha pasado imperceptiblemente, ya nada le gusta. Recuerda al chico que dejó cuando tenía 17 años. Era poco prometedor, aún estúpido, pero la quería mucho. Nunca en su vida se había encontrado con tales palabras, tal calidez y participación. Todas esas señoras vestidas no eran más que criaturas vacías con las que no había nada de qué hablar. Tenía una amiga, Liuba, y podían hablar de cualquier cosa con ella hasta el amanecer, y siempre había algo de qué hablar. Tras terminar su vaso de té, la mujer se marchó, satisfecha de que Aliona ya estuviera equilibrada. Cuando la vecina se marchó, Jenna llamó, intentando una vez más calmar a su señora, explicándole todos los matices de los acontecimientos. Resultó que el coche, que en realidad pertenecía a la suegra de Jenna, se había vendido y su mujer se había comprado uno nuevo. La mujer descubrió su anterior Mercedes por casualidad, al ver a una chica subirse a él en una boutique de moda del centro. Natasha obtuvo la información a través de su influyente padre y se enteró de que su cónyuge no había cambiado los documentos. Sospechó que su marido la había engañado. Jenna lo solucionó todo rápidamente, alquilando otro nido acogedor en un nuevo barrio y llevándose el coche, con la promesa de comprar otro. Pero no pensaba separarse de ella. Aliona, tras sobrevivir a semejante shock, decidió ir a ver a Dima. En un momento difícil quiso ir con él. El joven estaba muy ocupado con sus estudios, las reuniones de su club y otras cosas. Su vida bulía, era interesante y colorida. Aliona se sentía un poco superflua en todo este ciclo de sus aficiones. Cuando regresó, la chica continuó con su vida, que empezó a ver de forma diferente a como la veía antes. Se sintió deprimida, empezó a sentir la desesperanza de la mentira sin fin, que la llevaba a un callejón sin salida. Si antes le parecía que una vida así era el límite de los sueños, ahora Aliona se sentía emocionalmente deprimida, sintiendo su inutilidad. Deambulaba por el parque, pensando para sí misma. Un médico trata a la gente y beneficia a la humanidad. Un profesor enseña a los niños, no se puede prescindir de él. Un piloto vuela y traslada a la gente de un punto a otro, pero para ella, ¿cuál es el propósito de su existencia? ¿Qué bien hace ella por el mundo? La sensación le pesaba y no sabía dónde meterse ni qué hacer para que ese dolor incipiente remitiera, para que la frustración que se iba acumulando con el tiempo fuera menos perceptible y menos molesta. Ahora, cuando se reunía con las chicas, cuando habitualmente se reunían en uno de los restaurantes de la ciudad para comentar las novedades de la vida personal de cada una, se quedaba callada, sin saber qué decir. Se apoderaba de ella la sensación de que la existencia carecía de sentido. Noviembre llegaba a su fin, y la naturaleza preparaba a todo el mundo para la llegada de las heladas con un ligero descenso de las temperaturas. Los copos de nieve se arremolinaban en el aire, obligando a algunas naturalezas especialmente románticas a admirarlos, mientras otras corrían entre sus preocupaciones, ajenas a la belleza sin precedentes de los cristales que caían sobre ellas desde los cielos. Aliona abrió los ojos, el sueño había terminado, pero aún no quería moverse, ¿y por qué iba a hacerlo? Seguía tumbada en la misma posición, hecha un ovillo. Afuera estaba nublado, el sol no se asomaba por la ventana y no agradaba a la muchacha. Era como si no le impidiera sufrir. A la hora de comer, Aliona decidió levantarse, se sentó en la cama y empezó a ponerse sus zapatillas rosas con forma de conejitos, que había traído de su viaje de vacaciones con Jenna. Sentada en la cama, la chica sintió de repente náuseas, así que corrió al baño. Estaba sentada en la cocina, mirando su prueba de embarazo positiva. No tenía planes para este acontecimiento, y no sabía qué hacer, no tenía pensamientos al respecto. Tiene que pensar en algo, pero no hay nadie a quien consultar.
Nadie en este mundo conoce su situación. No es completamente sincera con nadie, porque es peligroso. Aliona sabe desde niña que no se puede confiar en nadie, porque es la persona que tienes al lado, la que más sabe, la que te traicionará. Recordaba a su amiga de la infancia Liska. Se acordaba de su amiga de la infancia, Liska, una chica con algo de sobrepeso, pelo largo pero líquido y labios carnosos. Aliona había sido la chica más guapa de la clase incluso entonces, y Liska y ella habían sido amigas desde primer curso, contándose todo. Ya era noveno curso, las chicas, como siempre, se sentaban juntas en todas las clases, y en el recreo hablaban de los profesores, de los chicos de la clase, de los padres, de la ropa nueva. El nuevo chico de la clase entusiasmaba a toda la clase, o más bien a las chicas. Era alto y escultural, esquiaba, bromeaba con habilidad y salía fácilmente de cualquier situación con una sonrisa encantadora. A Kirill, que así se llamaba el chico, le gustaba una de las chicas de la clase y empezaron a salir juntos. Un día, cuando las chicas reían en el pasillo, Lisa se dio cuenta de repente de que el recién llegado Kirill no era amigo de Aliona, sino de otra chica. Inmediatamente le contestó que era cuestión de días, y Kirill correría tras ella, dejando atrás a aquella chica. Lisa se rió de la confianza en sí misma de la chica, diciendo que se tomaba demasiadas cosas, así que se estableció una disputa, que Aliona ganó en 15 días, por supuesto no de la forma más honesta. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando su amiga, con la que habían compartido todos los secretos durante muchos años de colegio, se acercó y se lo contó todo a Kirill? Resultó que le gustaba y, como dijo Lisa después, que no quería que la trataran así. Iba a celebrar la Nochevieja sola, como muchas amantes cuyos hombres las abandonan durante todas las fiestas para pasar esos días con sus familias. Aliona tenía una amiga que salía con un hombre casado, así que iban a quedar por segundo año para no sufrir solas. Diciembre no fue fácil para la muchacha, que estaba elaborando un plan de acción estratégico para su embarazo, pensando y suponiendo cómo podría aprovecharlo al máximo. Jenna y Pavel habían sido informados de que se convertirían en padres, cada uno por separado, por supuesto. Se daba cuenta de que era un plan extraño, pero la codicia no le permitía hacer otra cosa. Cuando los hombres se enteraron de la noticia, reaccionaron de forma diferente. Jenna desapareció durante un tiempo, y al principio él la persuadió para que abortara, a lo que ella se negó, haciendo una heroica aparición de futura madre soltera. Pavel, por su parte, se alegró. Su esposa no quiere estropear su figura y dar a luz a un niño, por lo que se alegró de que por fin tendría un heredero. El hombre prometió a la chica que, en cuanto fuera madre, se dedicaría de inmediato a sus propios asuntos, como ella soñaba. Jenna, que había desaparecido durante un mes, apareció justo antes de las vacaciones, comunicando su decisión de que ayudaría a la chica y a su hijo, pero lo más probable era que su relación se terminara. Aliona sospechó que algo iba mal, y cuando el hombre se excusó un rato en el balcón para fumar, dejando su teléfono sobre la mesa, recibió un mensaje de texto, que la chica leyó. Kotik, anoche nunca olvidaré. Ya tenía una nueva amante, pero ¿qué pasaba con ella? Aunque la chica engañaba a todos a su alrededor, se sintió ofendida por el hecho de que la trataran así, tirándola por inútil. Decidió no hablar de lo que sabía, y limitarse a sacarle dinero al hombre, apelando al futuro bebé. El bebé nació sano y hermoso. Era el caluroso mes de julio, el sol brillaba alegremente a través de la ventana de la maternidad, como si se alegrara junto con la joven madre, que yacía en la mejor sala de la maternidad de Tomesk. Aliona tenía a la niña en brazos, sonriendo y esperando que ahora Pavel cumpliera la promesa que le había hecho y la ayudara a montar su propio negocio. Ya había buscado un local para un salón de belleza en el centro de la ciudad. Allí ya había algo parecido,
así que sería fácil promocionar el salón. Jenna casi desapareció de su vida, dejándole una recompensa económica estable, de la que Aliona estaba completamente satisfecha. A veces llamaba para preguntarle cómo le iba, escuchaba sus respuestas durante un minuto, luego le decía que se cuidara y colgaba. Paul expresó su alegría por la futura paternidad no solo materialmente, sino también por seguir llevando a la niña de vez en cuando a algunos lugares bonitos para que se divirtiera. Todo iba según su plan, por lo que estaba satisfecha con los acontecimientos actuales. La niña fue sacada de la maternidad por el chofer de Paul, que representaba al jefe en un asunto de tanta responsabilidad, ya que el propio padre se encontraba de viaje por asuntos propios. Agosto pasó volando. Aliona estaba agotada con los pañales, los cólicos, el llanto constante y la falta de sueño. No podía dormir hasta la hora de comer y eso la fastidiaba. La niña no se imaginaba la maternidad de la misma manera, o mejor dicho, no la dibujaba en su imaginación, pensando en otra cosa. Jenna se presentó un día en casa de la niña con un ramo de flores y un enorme osito de peluche como regalo para la pequeña. A la niña le pusieron el bonito nombre de Sofía, porque a Aliona le gustaba. La niña tenía dos padres en la vida real, pero en el certificado de nacimiento figuraba un guión. La joven madre no pensó en el destino de la niña ni en el suyo propio. Pavel, tras escuchar los lloriqueos de Aliona, contrató a una niñera, que venía durante el día y hacía dormir bien a la niña. Y a final de mes, incluso invitó a la joven madre a un restaurante para celebrar otro gran acontecimiento. Pavel ayuda a Aliona a abrir su propio negocio y exactamente donde ella quería. La chica se preparaba con esmero para la próxima cena, habiendo visitado especialmente para ello a un peluquero y a un estilista, que pusieron en forma su imagen tras el parto. Pavel ha reservado mesa en un restaurante, y ella quiere brillar, pues esta maternidad no hace más que matarla psicológicamente. Aliona había echado de menos la música en directo, los camareros que la complacían, el ambiente acogedor. Pavel era cortés, estaba contento de tener una hija, aunque soñaba con un hijo. Sirviendo vino en copas, propuso celebrar el hecho de que ahora tenía dos chicas hermosas y queridas. En ese mismo momento, oyeron que una joven gritaba a su mesa desde fuera: «Zorra, zorra, zorra, zorra». Aliona se dio la vuelta y vio a Natalia, la mujer de Jenna, que había venido a verla una vez disfrazada de diseñadora. Sin dejar de increparla, la chica hizo fotos con su teléfono y se marchó. Natalia, la esposa de Jenna, sabía que su marido tenía un hijo y que ayudaba económicamente a la joven madre. El hombre prometió no volver a ver a Aliona, pues había tomado otra amante en secreto. La pelea fue ruidosa y colorida. Lo único que salvó a Aliona fue que tenía a su hija en brazos, a la que nunca dejó de cubrir. Los dos hombres se reunieron sin ella. Después de haber hablado y aprendido mucho, solo quedaba esperar la prueba de ADN, que Pavel había hecho nada más empezar todo el lío. El documento no tardó en llegar. Estaba escrito en blanco y negro que ni Pavel ni Gennady eran los padres del niño. Pavel estaba más enfadado y exigía que le devolvieran todo el dinero gastado en ella. Ambos hombres dejaron de darle dinero al mismo tiempo, lo que le hizo pensar a dónde ir con el bebé, porque no tenía dinero ahorrado. Aliona, sin saber cómo resolver tales asuntos, lo alargó todo hasta el último momento, cuando el casero vino a desahuciar a la chica que no quería pagar el alquiler. De nada sirvieron las presiones de compasión ni otras historias de destino desgraciado. Tras llamar a sus amigas y ser rechazada en todos los casos, la muchacha acudió al último lugar donde aún había alguna esperanza de que la aceptaran con el bebé. Aliona acudió a Raisa Ivanovna. La anciana abrió la puerta, sorprendida al primer segundo por el bebé en brazos de la niña, lo cogió en brazos y permitió a la invitada pasar al interior del piso.
La mujer ayudó a dar de comer al bebé sin preguntar qué había pasado. Lo acostó en la cama de su dormitorio y le ofreció ir a la cocina a tomar un té aromático. Por alguna razón, Aliona empezó a contar la historia a ella misma, sin esperar preguntas. Era como si se echara a llorar, lloraba en algunos momentos, se enfadaba en otros, pero seguía contando. Me dijo que soñaba con una vida rica y feliz, así que buscó deliberadamente a un hombre rico que se casara con ella y le facilitara la existencia. Pero todo resultó diferente, no como la chica había planeado. Luego habló de Gena, Pavel y Dima. Raisa Ivanovna escuchaba sin interrumpir, sin sorprenderse, sin expresar ninguna emoción, era una oyente ideal. Cuando escuchó el último incidente con el ADN, se dio cuenta de que ya sabía todo lo que había que saber, así que decidió decir lo suyo. Me convenció de que tenía que decírselo a mis padres, de que debían entenderme y perdonarme. Eran las personas más cercanas a sus padres. Aliona le preguntó a su consejera cómo estaban las cosas con sus padres, dónde estaban. Raisa Ivanovna apartó la mirada de la niña, suspiró y contó que procedía de un pequeño pueblo que ya no aparecía en el mapa. Sus padres eran gente muy sencilla, ambos trabajaban en un corral de ganado. Raya era solo una niña cuando decidió huir del lugar donde había nacido y crecido. Su tía había venido a visitar a su hermano, así que se fue con ella. Primero fue de visita y luego desapareció. Unos años más tarde se presentó ante sus padres, muy elegante, pero ellos no la entendían, le hablaban con frialdad, distantes, como si ya no fuera su hija. Después de ese incidente, la mujer no volvió a ir allí, no sabe nada de ellos. Toda su vida pensó que estaba por encima de todo, que no necesitaba a nadie, que solo era una reina, pero ahora ha cambiado de opinión, pero ya es demasiado tarde. Al día siguiente, Aliona se fue con sus padres, junto con Sofía, dejando sus cosas bajo la custodia de una mujer de buen corazón. Las puertas del piso las abrió la madre de la chica, sorprendida, ni siquiera dejó entrar a su hija de inmediato. El padre llegó por la noche, cuando vio a la niña y se enteró de que Aliona no había estudiado en todo este tiempo, se puso furioso. Sabía que serías tan tonta y frívola como tu madre. Nunca debí llevarte. Fue una mala idea. Dijo muchas otras cosas, tirando y dejando caer todo lo que le rodeaba. Sus sueños de tener una hija orgullosa de la que presumir en las reuniones con sus compañeros se habían derrumbado de la noche a la mañana. Se agarraba el corazón, bebía gotas para el corazón y se paseaba por la habitación de una pared a otra. El padre de Aliona se dio cuenta de alguna manera de que ella quería venderles a su descendencia, por eso vino, pero no iba a seguir criando a esta generación sin esperanza, en la que se había invertido una enorme cantidad de dinero. Y lo más importante, todo había sido en vano. Esa noche se enteró de que sus padres también la habían estado engañando, ocultándole el secreto de su nacimiento. Su padre tenía una hermana, una persona muy enrollada, que no iba a pensar en nada serio. Iba de un lado para otro en citas, saliendo con un chico y con otro, dando vueltas para elegir al que más se lo merecía. Con el tiempo, los chicos normales dejaron de salir con ella, ya que todos la consideraban una frívola. La chica tuvo un hijo, que llevó a un matrimonio que no tenía hijos. Así fue como Aliona llegó a sus padres. Al día siguiente, disgustada por todo lo que estaba ocurriendo en la casa que una vez había considerado su hogar, no comprendida y no aceptada por sus padres tal como era, la niña recogió al bebé y se marchó. No iba a criar a la niña, no tenía ganas ni dinero para eso, tampoco quería comunicarse con sus padres, pues ya no eran sus padres. Su único deseo era desaparecer. Tenían un centro social en la ciudad, donde podías dejar a tus hijos durante un tiempo, cuando se encontraban en una situación vital difícil, y allí fue donde dejó a Sonia.
Envió un mensaje de texto a Dimitri, en el que escribió que su hija dio su nombre y apellidos, estaba en un centro de asistencia social y escribió la dirección. Tras enviar el mensaje, Aliona tiró la tarjeta SIM para siempre. Antes de irse, se sentó en el mismo banco del parque que había iniciado todo este caos en su vida. Recordó aquellos días en los que Dima y ella habían estado juntos, lo bien que se había sentido entonces, lo segura y tranquila que se había sentido. Era una pena que ahora todo se hubiera destruido por completo. Aliona llegó a la hermosa zona turística de Prielbrusy a primera hora de la mañana. El sol aún estaba saliendo y desde la ventanilla del autobús le pareció que aquellos salientes rocosos la miraban amenazadores. Los verdes árboles y la abundancia de hierba habrían hecho más atractiva la vista de las montañas del Cáucaso, pero la cansada mujer no podía ver la majestuosidad del lugar a una hora tan temprana. En los últimos 20 años, la joven y ambiciosa muchacha se había convertido en una dama remilgada, de modales refinados y postura grácil. Ya no aspiraba a nada, no planeaba nada, fluía con la corriente, que la llevaba no siempre a un futuro feliz. Un día tras otro, la vida parecía sin alegría y aburrida. Menos mal que habían inventado el alcohol, que al menos la entretenía, destruyendo el tiempo, llevándola hacia el final. Ya no tenía miedo a la muerte, no había nada que perder. Lo que antes le había parecido inalcanzable, placentero, ahora no lamentaba dejarlo en este mundo. Una señora menuda con una maleta se registró en el pequeño hotel de 2 plantas donde paró su autobús. Había llegado a la meta de hoy, y el vuelo y el viaje la habían cansado tanto que escuchó sin entusiasmo la visita guiada que le hizo su anfitrión. El hombre tuvo que preguntar de nuevo por el motivo de la visita de Alena Sergeyevna a su hermoso lugar, a lo que ella, volviendo la cabeza en su dirección, dijo que quería admirar los picos de las montañas. Dejando a la mujer sola en la habitación, se marchó sin hacerle ninguna pregunta, aunque se preguntaba por qué esta persona tan sensible había venido aquí sola. Lo averiguaría más tarde. Se desplomó cansada en la cama. No le habían dejado beber en la cabaña, y luego no se trataba de eso, tenía que encontrar el transporte adecuado, comprar un billete y subir al autobús correcto. No había resultado tan fácil como se había imaginado. En el bolsillo interior de su maleta sacó una pequeña botella de whisky y bebió un sorbo, giró la cabeza hacia la ventana, viendo la cima de la montaña cubierta de nieve frente a ella. Ahora podría relajarse un poco. Pensaría en todo lo demás un poco más tarde, pero por ahora, a la cama. Se levantó a las 6 de la tarde, su sueño fue sorprendentemente reparador y largo, hacía tiempo que no descansaba tanto. Ahora tenía un objetivo, encontrar un lugar con un nombre sin pretensiones: Coffee House. Bajó las escaleras, donde había grandes mesas para los invitados en la planta baja. A la izquierda, cerca de la ventana, había una zona de cocina con 2 hornos, un microondas y un armario con vajilla. La mujer no iba a cocinar aquí, así que se dirigió directamente a la salida. El joven de hombros anchos que había intentado hablarle aquella mañana temprano de todos los privilegios de vivir aquí la llamó por su nombre. Aliona se dio la vuelta, sin entender lo que pasaba, qué podía querer. Además, había olvidado por completo su nombre. Cuando supo el nombre del hombre que la buscaba de nuevo, tuvo que escucharle también. Vasily, que así se llamaba, le dijo que si Aliona necesitaba servicios turísticos, él podría ayudarla bastante bien. Empezó a enumerar los lugares de interés del Claro de Cheyet, empezando por las rutas de senderismo, donde fue interrumpido por una señora no muy culta que no quería escuchar toda esa información. «Voy a por una taza de delicioso y sabroso café», sonrió dulcemente ante aquellas palabras como solo ella podía hacerlo aún, tocando coquetamente con el dedo índice el borde del cuello de su camisa.
Vasily la seguía con la mirada, hipnotizado por el inexplicable atractivo de aquella dama no tan joven. Aliona abrió de nuevo la foto de su teléfono, la que mostraba la cafetería. Era la de la zona que más le atraía. La cafetería no era difícil de encontrar. Estaba a la vuelta de la esquina, a la derecha del edificio donde Aliona estaba sentada esta mañana. Ya estaba en el mostrador. Se sentó en un taburete alto al lado del kiosco y empezó a pedir, mirando a la chica atentamente. «Cariño, ¿me pones un café expreso?» Mientras hacía su pedido, empezó a darse cuenta de que estaba avergonzando a la chica de la máquina de café con su mirada, así que cambió el objeto de escrutinio por los rellenos de café. «Chica, llevas mucho tiempo aquí, ¿puedes decirme dónde es mejor ir a dar un paseo?» La pregunta, dirigida a una chica guapa y joven, me permitió considerarla más detenidamente. Pelo largo y negro, como en su juventud, ojos grandes y expresivos, pero ni un gramo de maquillaje. Aliona a su edad no salía a por el pan sin un poco de maquillaje. ¿Qué le interesa exactamente? Si es aquí, cerca del monte Cheyette, puede pasear por los senderos, y si va un poco más lejos, suele visitar el desfiladero del pueblo de Terskol. ¿O necesitas Elbrus? La chica miró interrogante a su interlocutor, que no se parecía en nada a esos deportistas o temerarios que acuden a este lugar. «Querida, ¿cómo puedo dirigirme a ti?» «Sofía, soy Sonia». Al oír el preciado nombre por el que había venido, Aliona sonrió y suspiró, pero necesitaba mantener la conversación que había iniciado, recuperando la ecuanimidad. «El Elbrus debe ser una montaña seria». «No es una montaña, es un volcán». El interlocutor tocó el tema favorito de la niña, que se sintió inmediatamente. «No lo sabía», respondió Aliona con buen humor. «¿Los escaladores suben hasta allí?» «Sí, mucha gente intenta conquistar esta maravilla natural. Mi padre hizo varias ascensiones como parte de su equipo». Estaba obviamente orgullosa de la última afirmación. «¿No estabas allí?» «Subí por el teleférico, pero me queda por delante la gran subida. Planeo hacerlo». Mientras Sonia preparaba café, Aliona consiguió no solo averiguar información sobre la belleza local, sino también acordar que mañana la chica podría acompañarla a uno de los senderos de la zona, por supuesto a cambio de dinero. Después de beber una taza de café y disfrutar de la conversación con Sonia, se marchó, para no molestar a la chica con sus preguntas y no llamar innecesariamente la atención. Estaban subiendo a una altitud muy baja para estos lares, la carretera era espaciosa y bastante cómoda para un profano que se encontraba por primera vez en un sendero de montaña. «¿Vives aquí?», preguntó Aliona. «No, vivo en San Petersburgo con mi padre». «¿De dónde vienes?». La chica desvió la conversación hacia su interlocutor. «Soy de Francia, de Marsella, ¿y tú has estado en Francia?». «Oh, no. Hasta ahora solo he viajado por Rusia, mi padre me sugiere que vuele al extranjero, pero yo no quiero. Me gusta pasar todos los veranos aquí». «¿Va a visitar a alguien?». «No, alquilo una habitación, trabajo a tiempo parcial en una cafetería, salgo los fines de semana». «Estoy bien aquí, ¿te dejan ir tus padres?». «Sí, mi padre confía en mí». «¿Y mamá?». Aliona miró a Sonia sin aliento. «No tengo madre». Como si no quisiera hablar de ello, desvió la conversación hacia las hierbas que crecían al borde del camino. Había muchas plantas útiles que crecían al borde del camino. Subieron lentamente. Era obvio que este sencillo ascenso no era tan fácil para Aliona como para Sonia, así que la chica no apresuró a su pupila, dándole tiempo para descansar. A 800 metros de altitud, llegaron a un cenador instalado a la sombra de los árboles. La mujer pidió sentarse allí un rato. Aliona se sentó frente a su hija, mirándola a los ojos azules, iguales a los de Dima. Intentó comprender cómo reaccionaría a lo que quería decirle. Pero era mejor no demorarlo, no se sabía qué pasaría después, era mejor decirlo ahora.
Sonia, querida niña, no sé cómo te sentirás con lo que voy a decirte, suspiró, bajando la cabeza un momento para armarse de valor para su siguiente declaración: soy tu madre. Siguió un largo silencio. Aliona empezó a sacar documentos apresuradamente, se los dio a la chica, esta los leyó con calma. Pasaron solo unos segundos antes de que Sonia se levantara, decidida a acompañar a su pupila escaleras abajo. Aliona quería decirle lo que había ensayado muchas veces, pero era como si las palabras estuvieran atascadas en algún lugar de su garganta, no podía pronunciar palabra. Sonia ya estaba junto al camino para volver, pero Aliona no se levantó de su asiento. «¿Puedes dejarme aquí?». Aliona me dirigió la mirada más triste que pudo reunir. «Sé que soy culpable. No te pido que me perdones ni que me quieras. Es que tenía muchas ganas de conocerte. Sabes, una mujer me dijo que toda esta ropa y joyas no me harían ningún bien. Tenía razón. No puedo cambiar nada, es como es. Si puedes, lo siento, si no puedes, lo entiendo». «Te llevaré abajo», dijo Sonia con indiferencia, esperando a su compañero junto a la carretera. A Aliona no le quedó más remedio que levantarse y seguirla. Aliona estaba sentada en la planta baja del hotel. Miraba pensativa por la ventana, contemplando la cima del monte Cheyette, como si tratara de comprender alguna verdad oculta en lo alto de las montañas. Llevaba el pelo recogido en un manojo descuidado, y uno de los mechones le caía sobre los ojos. Parecía que la dama estaba tan inmersa en su mundo interior que nada podía perturbarla. Vasili, que pasaba por allí, decidió alegrar su soledad sentándose enfrente. «Pareces triste», comentó el hombre, contemplando atentamente aquella estatua dotada de un atractivo tan femenino que era imposible pasar de largo. «Déjame en paz». Ni siquiera se dignó a girar la cabeza hacia él, acostumbrada desde hacía tiempo a esos hombres mirones que la atraían como un imán. Hacía tiempo que Aliona se había aburrido de la atención masculina, y los hombres pegajosos, aunque en menor número, seguían acosándola periódicamente. Basia no iba a ninguna parte, seguía sentado con confianza en su silla que le correspondía. ¿Has estado en el desfiladero de Terskol? Si estás aquí, merece la pena visitarlo. ¿Quieres que te lleve allí mañana por la mañana? Su pregunta quedó congelada en el aire. Era imposible comprender la reacción de la mujer de enfrente, porque seguía sentada en silencio, contemplando el pintoresco paisaje. Pasó un rato antes de que se levantara, asintiera con la cabeza y empezara a subir las escaleras un poco insegura, agarrándose con fuerza a la barandilla. A lo largo de la escalera había figuras de madera en la pared, que no sabía qué significaban, pero parecían dioses paganos que Aliona había visto antes en alguna parte. La miraban con reproche, condenándola por su juventud y la inutilidad de su vida. Vasili se dio cuenta de que la dama había bebido mucho por sus andares. Le pareció una dama extraña, fuera de lugar, que evidentemente tenía un secreto. A la mañana siguiente, Vasili llamó a la puerta bastante temprano, anunciando en voz alta a todo el pasillo: «Aliona Sergeyevna, teníamos un trato contigo». Ella abrió la puerta todavía somnolienta, sorprendida de ver a aquel hombre anormal despertándola tan temprano. Eran las 10. Vasili informó a la dama de que la esperaba abajo, dejándola sola por el momento. Sinceramente, no entendía cómo se podía venir al Cáucaso, a un lugar tan maravilloso y pintoresco, donde había tanta belleza alrededor, para beber. El propio hombre no bebía alcohol, ya que utilizaba otros métodos para aliviar el estrés. Aliona bajó media hora después. Llevaba un chándal y una sonrisa tensa y cortés destinada a Vasili. Rara vez guardaba silencio por el camino, siempre contando algo y describiendo el lugar en el que se encontraban. Aliona no entendía por qué necesitaba esa información, pero soportaba todas las penurias, que poco a poco la distraían de sus pensamientos.
Se dirigían a la cascada del Salto de la Doncella, cerca del pueblo de Tereskol. Aliona no solía hacer este tipo de excursiones, así que a menudo se detenía a descansar junto al camino. ¿Y por qué trenzas de doncella?, preguntó Aliona sobre la historia del nombre. Giró la cabeza en otra dirección, mirando el pintoresco valle, sobre el que se alzaban a lo lejos dos picos del monte Elbrus. Lo entenderás cuando lo veas. Fue un poco lacónico, se sentó a su lado y sacó una botella de agua. ¿No es increíble el Elbrus? Entrecerrando un ojo, miró a su compañera, intentando comprender las emociones de la dama, pero su rostro permanecía mudo. No reflejaba nada que pudiera predecir su estado de ánimo o el estado de sus asuntos en la vida. Aliona, ¿por qué has venido aquí? Ella, que tiene la costumbre constante de no responder a una pregunta inmediatamente en el momento de su notificación verbal, ni siquiera volvió la cabeza en dirección al orador, continuando contemplando la estatua más alta de la naturaleza. Estoy en una edad en la que es demasiado tarde para empezar de nuevo mi vida y demasiado pronto para morir, pero es imposible vivir como antes. Estoy confuso, he intentado arreglar algo en mi vida, pero ha sido en vano. No sé a dónde ir, qué hacer y si debo armar un escándalo o dejarlo todo como está. ¿Y seguir bebiendo?, sugirió el hombre, mirándola enigmáticamente. ¿Te has dado cuenta? Sí, el alcohol embota el anhelo dentro de mí, llevándome a una especie de olvido, un sueño hecho realidad. Es una cura. Yo no diría eso, el alcohol es un veneno que te impide pensar y actuar con sensatez. Sé de lo que hablo, el alcohol controla a una persona, no al revés. Estás bajo su poder, no vives tu vida. ¿Dónde está mi vida? Ella le miró desafiante a los ojos castaños, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Dónde está mi vida? ¿En qué consiste? Antes lo sabía, ahora no. Hace 20 años, había algunas metas, pero ahora todas se han disuelto, ya no tienen sentido. Es normal que el curso de la vida cambie, solo tienes que cambiar tu propósito. ¿Tienes algo que te apasionaba o te apasiona ahora, verdad? Los dos filósofos, sentados junto al camino que lleva a la cascada, hablaron un rato sobre el sentido de la vida. Vasili me contó que solía beber mucho, y entonces decidió cambiar algo en su vida, decidiendo trasladarse a estos lugares. Fue el Elbrus lo que le fascinó tanto que el hombre cambió bruscamente de vida. Cuando terminaron su larga conversación, llegaron a una magnífica cascada en el interior del desfiladero. El agua caía en tiras de arriba abajo, como las trenzas de una doncella, desparramando sus hilos. Aliona contemplaba en silencio aquel esplendor, sintiéndose parte de la naturaleza, fundiéndose con ella. Era como si todo lo que había llenado su vida hasta ese momento ya no existiera, o lo hubiera hecho, pero en una vida completamente distinta, que existía en paralelo a esta. El chapoteo del agua era tan fuerte que ya no podía oír las palabras de Vasili, que intentaba decir algo. Con su lenta velocidad de desplazamiento, solo pudieron visitar un lugar y regresaron a casa por la noche. Aliona, agotada, se desplomó en la cama. Las palabras de Vasili estaban en su mente. ¿Qué objetivo podía fijarse? ¿Qué podía hacer en su posición, si se daba cuenta de que había estado viviendo mal? O tal vez todo era felicidad y pasaría en un momento. La mujer durmió como una muerta, sumiéndose en una serie de sueños. Vio a Dima sentado en el mismo banco del parque, contando historias. Luego vio a una niña pequeña en sus brazos. La niña dormía plácidamente, y los pechos de su madre estaban tan llenos de leche que rezumaba a través de su ropa. Habría dado de comer a la niña, pero estaba dormida. Cuando se despertó, Aliona estaba empapada. La noche sin alcohol había dado excelentes resultados, así que se levantó temprano. Al bajar las escaleras se sintió revitalizada, así que decidió utilizar la cocina de la planta baja para prepararse un café.
Cuando bajó las escaleras, encontró a un hombre en una mesa cerca de la misma ventana que había utilizado en el hotel. La silueta del hombre le pareció tan familiar que no quiso apartar los ojos de él. El hombre se giró y ella le reconoció. «¿Cómo demonios estás aquí?», le preguntó ella. «He venido a ver a mi hija». «Bueno, hola, Aliona». Era Dima. No había cambiado mucho, estaba guapísimo a sus 40 y pocos, sus ojos azules brillantes seguían brillando con el mismo fuego y entusiasmo que la última vez que lo había visto. La mujer se sentó frente a él, incapaz de hacer lo que tenía en mente, y por qué necesitaba un café cuando esto estaba sucediendo. Ella no sabía qué decir, mirando su rostro maduro, que se había vuelto más serio con el tiempo. El claro de Cheyette era el lugar favorito de Dima y su hija Sofía, y venían muy a menudo. El padre y su equipo subían a las montañas, y la hija y su abuela solían quedarse al pie de la montaña, esperando a los escaladores. A Sonia le gustó tanto este lugar que empezó a venir en verano para ganar dinero en el café y pasear por los coloridos lugares de la zona. Aliona se mantuvo en contacto con la madre todo este tiempo, sabiendo todo lo que le ocurría a su hija. La madre enviaba fotos de su hija, dando detalles de la vida de la niña. Ella misma, tras dejar a la niña en el centro de asistencia social, se marchó a una gran ciudad, donde llamó la atención de un francés, con el que se fue al extranjero. Dima se hizo piloto y vivía en San Petersburgo. Vino a recoger a su hija casi inmediatamente después de recibir una alerta en su teléfono. La prueba de ADN demostró que la niña era realmente suya, así que, una vez listos los documentos, él y su hija se marcharon a San Petersburgo. Los padres de Dima ayudaron, por supuesto. La niña creció con amor y cuidados, pero sobre la madre Dima decidió decir que había muerto durante el parto. Ayer, mi hija llamó a su padre para decirle que había aparecido una mujer que decía ser su madre. ¿Así que la engañaron sobre la muerte de un ser querido? Hay una serie interminable de engaños, y una vez que se da el primer paso de mentir, es difícil parar. A veces mentimos a alguien por su propio bien, mentimos para obtener nuestro propio beneficio o nos engañamos a nosotros mismos. Estando dentro de este vórtice, es difícil salir de él, sobre todo si no intentas hacerlo. El día de su encuentro, en una mesa del hotel, Dima dirigió a Aliona unas significativas palabras que la impulsaron a crear un nuevo propósito en la vida. Le dio las gracias por el nacimiento del niño, diciéndole que no podía imaginar su existencia sin ella. Al año siguiente, Aliona se traslada a Rusia, a un hermoso lugar en el claro de Cheyette, porque tiene que entender perfectamente el lugar que tanto le gusta a su hija. Aliona se casó con Vasily e intenta establecer una relación con su propio hijo. No precipita los acontecimientos, porque el paso principal ya está dado.